Cuando abrí la puerta aquella tarde lluviosa y vi a Clara de pie allí temblando, con el rímel corrido por las mejillas y la maleta apenas cerrada, no lo dudé ni un segundo. «Entra, cariño», le dije, tirando de ella hacia adentro antes de que la tormenta pudiera tragársela por completo. Si hubiera sabido lo que estaba dejando entrar ese día, tal vez habría dudado, tal vez no la habría invitado a quedarse. Pero la bondad siempre ha sido mi reflejo, lo que mi madre me enseñó a mostrar primero. Incluso cuando dolía después, Clara era la hermana menor de mi esposo. David, 10 años más joven que yo, acababa de pasar por una ruptura desordenada, ruidosa y pública. Su novio la había engañado, dijo, con su mejor amiga. Hizo las maletas en mitad de la noche y condujo directamente hasta nuestra casa. Cuando la miré, empapada y temblando, vi una versión más joven de mí misma. De corazón blando, herida, desesperada por sentirse a salvo. Así que le dije, quédate el tiempo que necesites. Ese fue el primer error, nuestro hogar no era perfecto. Pero era tranquilo, David y yo llevábamos 12 años casados, el tiempo suficiente para dejar de terminar las frases del otro, pero no tanto como para dejar de intentarlo. Teníamos nuestras rutinas, desayunos silenciosos, su café matutino en esa taza azul desgastada que se negaba a reemplazar, mi costumbre de encender velas antes de dormir porque me gustaba el aroma a vainilla que quedaba por la noche. Clara se integró en nuestras vidas como si siempre hubiera pertenecido allí. Cocinaba, ayudaba con la ropa, incluso se ofrecía a pasear a nuestro perro. Milo. David decía que era agradable tener familia de nuevo, que la casa se sentía viva, y así era. Al principio, había más risas en la cena. La energía de Clara era contagiosa, juvenil, impulsiva, siempre tarareando alguna melodía mientras cortaba verduras o bailaba por la cocina. Me llamaba hermana y a veces la sorprendía mirando a David con una admiración que me incomodaba. Pero lo ignoraba. Familia, me decía a mí misma. Es familia. Pasaron unas semanas antes de que notara la primera cosa extraña. Era una mañana de sábado. David había salido a hacer unos mandados. Yo estaba doblando la ropa en la habitación de huéspedes, la de Clara, cuando noté algo fuera de lugar. Su frasco de perfume en un cilindro alto de cristal con letras doradas estaba en el alféizar de la ventana. Abierto, el aroma era intenso, almizclado. Demasiado fuerte para la mañana. Horas después, cuando David volvió a casa, olí ese mismo perfume en su chaqueta. Al principio pensé que quizás se le había quedado impregnado cuando la abrazó al despedirse. Algo simple, inocente. Pero esa idea no me dejó tranquila. Al anochecer, me convencí de que estaba imaginando cosas. Lo aparté de mi mente, aún así. Algo cambió después de eso. David empezó a trabajar hasta más tarde, o eso decía. Volvía a casa a las 10, a veces a las 11, oliendo ligeramente a colonia y a humo de cigarrillo. Aunque él no fumaba. Cuando le pregunté, dijo que sus compañeros sí lo hacían y que se le pegaba el olor. Mientras tanto, Clara parecía florecer. Había estado triste y apagada al llegar, pero de repente empezó a arreglarse el labial brillante, tacones, el cabello peinado como si fuera a algún sitio. Una vez le pregunté a dónde iba. Solo a dar una vuelta, me dijo con una sonrisa vaga. Me ayuda a despejar la cabeza. No insistí. Quería confiar en ella. Quería creer que aquella casa seguía siendo el lugar cálido y seguro que había construido, pero, en el fondo, una inquietud silenciosa empezó a echar raíces. Una tarde, encontré a David y a Clara en la cocina, riendo suavemente por algo en su teléfono. Cuando me vieron, se detuvieron como niños atrapados, haciendo algo prohibido. ¿Qué les da tanta risa?, pregunté. Oh, nada, dijo Clara rápidamente, apartándose un mechón de cabello del rostro. Solo un min. David cambió de tema. De esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, sintiendo como la distancia entre nosotros se estiraba como un hilo invisible a punto de romperse. Una semana después, noté otra vez el perfume de Clara. De esta vez en el coche. David me había pedido que buscara algo en la guantera. En cuanto la abrí, el aroma me golpeó. Fuerte. Reciente dentro. Junto al manual del coche había una horquilla plateada, la misma que Clara usaba todos los domingos. La sostuve entre los dedos, observando la pequeña perla en la punta. Sentí el estómago helarse. Más tarde, le pregunté a David si Clara había tomado el coche. Dijo que no, sin dudar. Así que no dije nada, solo asentí y sonreí. Pero algo dentro de mí se rompió un poco más. Ese fue el momento en que la confianza empezó a morir en silencio. Los días siguientes fueron un estudio del silencio. David evitaba mi mirada. Clara evitaba quedarse sola conmigo. La casa se sentía más fría, incluso cuando el sol entraba por las cortinas. Empecé a notar pequeños detalles: una mancha de lápiz labial en un vaso que no era mío. Un recibo de una cena para dos en un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. Un mensaje en el teléfono de David de alguien guardado como ser. La parte racional de mí intentaba encontrar explicaciones inocentes. La otra parte, la mujer que había estado al lado de ese hombre por más de una década, sabía la verdad. Pero la traición no se anuncia de golpe, se desliza en silencio, hasta que el silencio a tu alrededor se vuelve insoportable.
Una noche, los observé a través del reflejo en la ventana. David y Clara estaban en el jardín, riéndose de algo, sus cabezas demasiado cerca, él le apartó un mechón de cabello del rostro. Ella no se alejó, y en ese momento, lo supe, no necesitaba una confesión, no necesitaba pruebas. Mi cuerpo ya conocía la verdad. Aún así, no dije nada. No todavía, necesitaba estar segura de cuando los enfrentara, quería que no quedara escapatoria, que no quedaran mentiras por decir, así que esperé, observé, y en silencio, empecé a planear. Fue la semana antes de mi cumpleaños cuando apareció la prueba final, un pañuelo de seda, suave y familiar, escondido bajo el asiento del copiloto del coche de mi esposo, era de ella. El mismo estampado floral que llevaba la noche que cenamos juntos, cuando dijo que saldría con unas amigas. Me senté allí, en el coche, con el pañuelo temblando entre mis manos, sintiendo cómo se disolvía la última pizca de esperanza. Esa noche no lloré. Solo miré a David al otro lado de la mesa, memorizando el rostro de un hombre al que ya no conocía, y decidí entonces, mi cumpleaños sería el día en que me liberaría, la noche en que encontré el pañuelo de Clara en el coche de David. Algo dentro de mí cambió, no fue rabia, no todavía solo una especie de silencio hueco. Como el aire antes de una tormenta, durante los días siguientes, los observé con nuevos ojos. Cada pequeño gesto se volvió una prueba, la forma en que David se detenía en la puerta cuando Clara hablaba. La manera en que ella reía demasiado fuerte, demasiado ansiosa. Como las conversaciones se apagaban en cuanto yo entraba en la habitación. Era como vivir dentro de una obra de teatro en la que todos sabían sus líneas menos yo. Los domingos por la mañana solían ser sagrados para nosotros o panqueques. Jess en la radio, Milo dormido junto a la ventana. Pero esa mañana, Clara bajó vestida como si fuera un brunch en la ciudad de vestido rojo, aros dorados, el cabello rizado. ¿Vas a algún sitio? Pregunté mientras volteaba un panqueque, con un tono ligero. Solo a ver a una vieja amiga, dijo. Desviando la mirada un segundo demasiado largo, David carraspeó. Tal vez salga yo también. Tengo que lavar el coche. Sonreí. Juntos, se quedaron quietos solo por un instante, tan breve que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero yo no dijeron al mismo tiempo asentí, fingiendo no notar cómo a ella se le encendían las mejillas y cómo él se le tensaba la mandíbula. Cuando se fueron con 10 minutos de diferencia. Por supuesto, me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblando. Mi panqueque se había enfriado, intacto. Fue entonces cuando supe que no podía seguir viviendo en la duda. Necesitaba la verdad aunque me rompiera. La semana siguiente empecé a tomar pequeñas notas, las horas en que David salía de casa, las veces que Clara lo hacía. Pequeños detalles, nada evidente. Lunes. David salió a las 7:30. Clara salió a caminar a las 7:45. Ambos volvieron a las 9:10 martes. David dijo que tenía una reunión tarde. Clara tuvo cena con amigas. Ninguno regresó hasta las 11. Todo estaba ahí a la vista de todos. Aún así, quería creer que estaba equivocada, porque aceptar la verdad significaba que mi hogar, mi matrimonio, estaba construido sobre arena. El jueves salí al jardín a regar las plantas. Era tarde por la tarde, el sol se filtraba dorado entre las hojas. Escuché voces cerca del garaje, susurros bajos, apresurados. Me quedé inmóvil. Ella no sospecha nada, dijo Clara en voz baja. Luego la voz de David, solo no lo arruines. Lo resolveremos. El corazón me golpeaba tan fuerte que temí que lo oyeran. Permanecí allí, oculta tras el seto, apretando la regadera hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No los enfrenté. No todavía quería que creyeran que seguía ciega para que su propia culpa se hiciera lo bastante pesada como para hundirlos. Esa noche, cuando David vino a la cama, fingí dormir. Me besó la frente suavemente, como solía hacerlo cuando éramos felices, pero se sintió ensayado. El aroma del perfume de Clara se aferraba débilmente a su camisa. Quise gritar. En cambio, giré el rostro hacia la almohada y dejé que las lágrimas silenciosas empaparan la tela. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre, huevos revueltos, tostadas, café. David se sentó a la mesa, hojeando el teléfono. Clara se unió, tarareando suavemente. Al tomar el cuchillo de mantequilla, rozó la mano de David, demasiado casualmente. El estómago se me contrajo. Entonces dije, manteniendo la voz firme, ¿cuáles son sus planes para hoy? David no levantó la vista. Reuniones toda la tarde. Clara sonrió. Yo me quedaré en casa. Tal vez limpie un poco, asentí. Qué bien, por dentro. Ya estaba elaborando mi plan. Esperé hasta que se fueron los dos. Con unos minutos de diferencia, antes de actuar, David se había llevado el coche. Pero el bolso de Clara seguía en su habitación. Algo dentro de mí me dijo que mirara. No quería husmear, pero el dolor en el pecho superó a mi orgullo. El bolso estaba abierto sobre el tocador. Dentro había recibos de restaurantes, un bar de hotel, entradas de cine, todos recientes,
cada uno firmado como David H. El último hizo que me temblaran las manos, un recibo de una boutique de perfumes, la misma marca que David me regaló en mi último cumpleaños, pero otra fragancia. En la sección de notas decía, para Clara, la que te gustó. El mundo se inclinó por un momento, me senté en su cama, mirando al suelo, sintiendo los latidos en mi garganta. Esto no era un malentendido, era deliberado. Calceolado.David volvió esa noche, yo lo esperaba. ¿Cómo estuvo el trabajo? Pregunté suavemente, dejando mi libro a un lado, evitó mi mirada. Ocupado. ¿Por qué sonreí? ¿Hueles a ella? Se congeló, los ojos se alzaron hacia mí sorprendido. ¿De qué estás hablando? De su perfume, dije en voz baja. El de Clara. Está en tu camisa. Abrió la boca, pero no dijo nada al principio. Me ayudó a cargar unas cajas más temprano, murmuró por fin. Asentí. Claro, no discutí. Solo me levanté, tomé mi plato de la cena y lo lavé en el fregadero, girando el agua en círculos lentos. Ese silencio del tranquilo lo asustó más que cualquier grito. Lo vi en la forma en que se le tensaron los hombros, pero aún no estaba lista. Necesitaba un momento en el que no quedara espacio para la negación. A la noche siguiente, le dije a Clara que haríamos una pequeña cena por mi cumpleaños, solo familia y algunos amigos. Ella se iluminó, entusiasmada, ofreciéndose a ayudar en todo. Por supuesto, le dije. No podría hacerlo sin ti, y lo decía en serio, solo que no en el sentido que ella creía. Porque esa cena sería el escenario y yo, por fin, estaba lista para la función que ellos habían escrito a mis espaldas. Esa semana pareció interminable. Cada sonrisa que di fue forzada, cada comida ensayada. Pero me mantuve firme, por primera vez en meses. Me sentí de nuevo en control, serena, deliberada. Peligrosa en mi silencio, ellos habían interpretado bien sus papeles. Ahora, era mi turno. La mañana de mi cumpleaños, desperté antes del amanecer, la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el tic-tac constante del reloj. Me senté en la mesa de la cocina, las manos rodeando una taza de café frío, observando cómo la primera luz tocaba la ventana. Pensé en la mujer que solía ser confiada, paciente, siempre poniendo a los demás primero. Al final de ese día, ella ya no existiría. El día de mi cumpleaños amaneció brillante y engañosamente tranquilo. El cielo era de un azul suave, el aire olía a jazmín del jardín. Y, aún así, cada sonido parecía más nítido, más deliberado, el tintinear de los vasos, el roce de los cubiertos, el tic-tac del reloj, incluso el tiempo parecía saber lo que estaba por venir. Clara había estado despierta desde temprano, revoloteando por la cocina como la presentadora de un programa de cocina, tarareando, sonriendo, arreglando flores. Si la culpa tuviera rostro, sería resplandeciente. No tienes que hacer todo esto, le dije. Ella agitó la mano. Tonterías. Has hecho tanto por mí. Déjame consentirte por una vez. Su voz era dulcemente empalagosa, le devolví la sonrisa. Ya lo has hecho. No captó el tono, aún no. A las 6. La mesa estaba lista. Velas, copas de vino. Un pollo asado que David afirmaba haber cocinado él mismo, aunque yo había visto el recibo de la tienda en la basura. Empezaron a llegar los invitados: mi madre, mi prima Lena, nuestros vecinos, algunos amigos cercanos. Las risas llenaron el aire de nuevo. Y por un momento, casi pareció normal. David se movía por la sala con su encanto habitual, sirviendo copas, contando chistes. Clara lo seguía de cerca, llenando cada silencio, riendo de todo lo que él decía. Y cada vez que sus miradas se cruzaban, lo veía. Esa chispa. Ese tenemos un secreto, no dicho antes. Ese secreto era nuestro ahora, era mi combustible. La cena fue animada. Las copas tintineaban, la música sonaba suave al fondo. David se sentó a la cabecera de la mesa. Yo, a su derecha. Clara, por supuesto, tomó el asiento junto a él. Esperé hasta que todos hubieron comido, hasta que el vino hiciera su efecto y las conversaciones se mezclaran en un murmullo alegre. Entonces carraspeé. Antes de sacar el pastel, dije con ligereza: quiero decir unas palabras. La mesa se silenció. David me sonrió. Orgulloso, sin sospechar nada. Clara parecía algo nerviosa, pero complacida, quizás esperaba un discurso de agradecimiento. Me levanté despacio, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, empecé en voz baja. Ha sido un año extraño, muchos cambios, muchas lecciones. Miré a David. Aprendí que, a veces, las personas más cercanas a nosotros nos enseñan las lecciones más duras. Él parpadeó, aún con una débil sonrisa. Siempre he creído que la confianza es la base del amor. Pero la confianza puede romperse en silencio, no solo con mentiras. Un murmullo recorrió la mesa. Clara se movió incómoda. Metí la mano detrás de mí hacia la pequeña bolsa de regalo que había dejado discretamente bajo la silla y saqué el pañuelo. El pañuelo rojo de seda de Clara, el que había encontrado en el coche de David. De alguien dejó esto en el coche de mi esposo, dije, sosteniéndolo en alto.
Al principio pensé que era mío, pero no lo era. La habitación quedó absolutamente inmóvil. La sonrisa de David desapareció, la mano de Clara se detuvo en el aire. La copa temblándole entre los dedos, continué con calma, casi con ternura. Intenté convencerme de que no era nada, que estaba imaginando cosas. Pero cuando encuentras recibos de cenas, de hoteles, de perfumes y todos conducen a las mismas dos personas, miré directamente a David. La verdad se vuelve imposible de ignorar. Un suave jadeo escapó de Elena. Alguien dejó caer un tenedor, David abrió la boca, pero levanté la mano, no dije en voz baja. Por favor, no aquí, no esta noche. Me volví hacia Clara. Su rostro estaba pálido, el labial le temblaba en los bordes. Te recibí en mi casa, susurré. Te di de comer, te consolé, te defendí. Pensé que eras familia, pero la familia no se acuesta con tu esposo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, por favor. Yo no fue, no repetí, y esta vez la voz se me quebró. No me insultes con excusas. David intentó levantarse, extendiendo una mano hacia mí, pero retrocedí. Siempre dicen que la traición se siente como un cuchillo, dije suavemente, mirando a los presentes. Pero no es así. Se siente como una quemadura lenta, una que no notas hasta que ha consumido todo lo que amabas. Dejé el pañuelo sobre la mesa, entre ellos. Aquí está su fuego. Y entonces sonreí. Una sonrisa pequeña, triste. Feliz cumpleaños para mí, nadie habló. El silencio era asfixiante de espeso, eléctrico, implacable. La madre de David se levantó al fin, los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pudiste?, le susurró con furia. Con ella, Clara enterró el rostro en sus manos. Sollozando, David miró la mesa, la mandíbula tensa. Callado por primera vez, salí de la habitación con los tacones firmes sobre el suelo, el corazón martillando en mis oídos. Detrás de mí estalló el caos, susurros, gritos. El sonido de alguien rompiéndose. Pero no miré atrás, ni una sola vez afuera. El aire nocturno me golpeó como una ola. Fresco, libre, me quedé en el porche, respirando hondo, viendo las estrellas difuminarse entre mis lágrimas. Por primera vez en meses. Me sentí viva, rota, sí, pero más ligera. Porque a veces, la destrucción es el único camino hacia la libertad. Más tarde, cuando todos se habían ido y la casa había vuelto al silencio, David llamó a la puerta de nuestro dormitorio. «Por favor, ¿podemos hablar?», preguntó con la voz temblorosa. «No hay nada más que decir», respondí. «Tú ya elegiste. Cometí un error», no lo interrumpí. «Tomaste una decisión». Repetidas veces, se quedó allí un momento largo, derrotado. Luego se dio media vuelta y se fue. Esa fue la última noche que durmió bajo mi techo. Una semana después, empaqué sus cosas en cajas. Clara ya se había ido, se mudó con una amiga, o tal vez con él. No me importó. Encontré un apartamento cerca de la costa, en pequeño, tranquilo, lleno de luz, oliendo a sal y a libertad. Al principio lloraba todas las noches. Luego, solo algunas, y después, ninguna. Sanar no es lineal. Es una espiral, cada vuelta duele un poco menos que la anterior. A veces aún me sorprendo preguntándome si ellos duraron, si la culpa los rompió o los mantuvo juntos. Pero entonces me recuerdo a mí misma. Esa ya no es mi historia que seguir. Mi historia es la que comienza después de la traición, la historia en la que aprendo a ser mi propia paz. Y a veces, cuando el sol se pone y el mundo se tiñe de dorado, vuelvo a pensar en aquella noche, la mesa, el silencio, el pañuelo. Sonrío suavemente y me susurro a mí misma, ¿la habrías dejado quedarse, sabiendo lo que escondía? Fundido a negro. La mañana después de irme, me senté en el coche durante mucho tiempo antes de girar la llave. El cielo estaba gris, cargado de lluvia, como si el mundo mismo intentara limpiarlo todo. La casa detrás de mí, nuestra casa, permanecía inmóvil, con las ventanas vacías. Como ojos que habían visto demasiado, pensé en todo el amor que había vertido en ese lugar, cada foto en la pared, cada toalla doblada, cada comida cocinada en esa cocina. Trozos de mí vivían en esas paredes. Y, aún así, nada de eso pudo retener a un hombre que no quería quedarse. Conduje despacio, viendo la casa hacerse pequeña en el retrovisor hasta desaparecer. Ese fue el momento en que decidí. Yo no desaparecería con ella. Las primeras semanas fueron las más duras. El silencio en mi nuevo apartamento era ensordecedor. Sin pasos, sin murmullos en la habitación de al lado, sin el sonido de la ducha. Solo, yo llené el silencio con pequeñas cosas, el murmullo de la tetera, el viejo Yes en la radio, el olor a tostadas con canela por las mañanas. Empecé a caminar hasta la playa cada tarde, sentándome en el mismo banco desgastado mientras la marea subía. Al principio, me sentaba solo para llorar, luego para respirar, y con el tiempo, para ver cómo la luz bailaba sobre el agua y sentir algo parecido a la paz. Una tarde, alrededor de un mes después, mi prima Elena apareció con comida para llevar y 2 botellas de vino. Se quitó los zapatos, miró alrededor de mi pequeño apartamento y dijo, «Se siente como tú aquí». Sonreí, ese es el propósito. Sirvió una copa para cada una y me observó en silencio.
¿Piensas en él a veces? Todos los días, admití, pero no como antes. Es como recordar una canción que solía amar, hasta que entendí lo que decían las letras. Ella sintió despacio. Fuiste demasiado buena con los dos. Suspiré. Tal vez. Pero ser buena no es un error. Amar profundamente no está mal. Confiar no es una tontería. Lo que ellos hicieron dice todo sobre ellos. Lo que yo haga después, eso es lo que me define. Cuando finalmente presenté la demanda de divorcio, ni siquiera lloré. Pensé que lo haría, pensé que ver mi nombre junto al suyo por última vez me rompería. Pero, en cambio, sentí alivio como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y de repente pudiera exhalar. Volví a retomar cosas que antes había abandonado. Pintar, leer antes de dormir, cocinar solo para mí. Pero cocinar bien, redecoré mi espacio con colores claros y plantas que necesitaban sol, ese tipo de vida que solo florece cuando se le da calor. Y entonces comprendí algo simple pero profundo. La paz no es la ausencia del dolor, es la presencia del respeto propio. 2 meses después, me llamó Clara, su nombre apareció en la pantalla como un fantasma de otra vida. Durante un largo momento, la miré, con el pulgar flotando sobre el botón de rechazar. Pero algo dentro de mí susurró, contesta, y lo hice. Su voz era baja, ronca. No sé qué decir, entonces tal vez solo escuchan, respondí. Empezó a llorar. Lo siento, estaba perdida. Él me hizo sentir vista y yo. No pensé en lo que estaba destruyendo. No solo destruiste un matrimonio, dije en voz baja. Destruiste la confianza, la familia. Me hiciste cuestionar cada acto de bondad que alguna vez di. Lo sollozó. Él también me dejó. Dijo que no podía mirarme sin ver sus errores. Siguió un largo silencio. Debería haber sentido satisfacción. Justicia, quizás. Pero lo que sentí fue cansancio. Y una extraña libertad. Te perdono, dije al fin. Ella contuvo el aliento. ¿De verdad? ¿Me perdonas? Sí. Pero no por ti y por mí. No quiero seguir cargando con tu culpa. Tengo mi propia paz que construir, y con eso terminé la llamada, sin rabia, sin lágrimas. Solo una resolución tranquila. Esa noche dormí mejor que en años. El perdón no borró el pasado, pero aflojó su agarre sobre mí, y eso, comprendí. Era lo que realmente significaba sanar, no fingir que no pasó, sino elegir vivir de todas formas. Con el tiempo, la vida volvió a sentirse llena. Hice nuevos amigos. Reencontré a otros viejos. Lena y yo empezamos un pequeño negocio en línea, vendiendo velas artesanales. Lo llamamos Luz Amable, Rey, el día que imprimimos la primera etiqueta. Es irónico, dije, porque la amabilidad casi me destruyó. Ella sonrió. No fueron las personas. La amabilidad te salvó. Y tenía razón. Una tarde, meses después, me encontré con David en el supermercado. Se veía más delgado, más viejo, como un hombre que había estado huyendo de su propia sombra. Por un momento, ninguno de los dos habló. Hola, dijo al fin. Hola, respondí. Miró mi carrito, el pan, las flores frescas. ¿Te ves? Bien, lo estoy, dije simplemente. Asintió, como si eso doliera más que cualquier reproche. Pienso en ti todo el tiempo, admitió. En lo que perdí. Lo miré a los ojos. Espero que aprendas de ello, y me di la vuelta, alejándome. No por rabia, sino por paz. Porque el cierre no es una puerta que alguien más te cierra. Es la que aprendes a cerrar tú misma con suavidad, firmeza y dignidad. Hoy, mi vida vuelve a ser tranquila, no solitaria, solo tranquila, de una manera que siento ganada. Sigo yendo a la playa cada tarde. A veces llevo un cuaderno, a veces solo me siento y escucho. El mar no hace preguntas. Solo se mueve hacia adelante. Constante, infinito. Y yo también, a veces. Cuando miro atrás y pienso en todo lo que ocurrió, siento que le pasó a otra persona, a una versión distinta de mí. Una mujer que creía que el amor podía arreglarlo todo. Que la familia siempre significaba seguridad. Quisiera alcanzar su mano y decirle que no fue tonta por creer, solo fue bondadosa, y el mundo no siempre sabe qué hacer con la gente bondadosa. Si hay algo que este camino me enseñó, es que el desamor no te destruye, te presenta contigo misma. Cuando todo se derrumbó, conocí a la mujer que estaba destinada a ser. Una que no rogó a nadie que se quedara. Que no necesitó demostrar su valor, que simplemente se levantó. Sacudió el polvo de su corazón y siguió caminando. Perdonar fue la parte más difícil, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Guardar rencor es como beber veneno y esperar que alguien más muera. Así que decidí soltarlo. No por ellos, por mí ahora. Cuando despierto por la mañana, la luz se filtra por mis cortinas en un tono dorado y suave. Toca mi rostro, mis plantas, mi taza de café, y se siente como una promesa silenciosa. Sobreviviste. Y eso es suficiente. Ya no vivo en una casa llena de secretos ni de risas que suenan forzadas. Mi hogar es pequeño, pero es honesto. Y eso, para mí, es un lujo, vivir en paz contigo misma. A veces la gente me pregunta, ¿volverías a confiar? Y yo les respondo, la confianza no es un regalo que le das a otros, es una semilla que plantas en ti misma.
cuando la riegas con tiempo, honestidad y paciencia, vuelve a crecer lenta, pero más fuerte. Ya no los odio. Ya no repaso esa noche en mi mente. Si acaso, los agradezco en silencio, porque perderlos me devolvió la voz. A cualquiera que me escuche y haya sido traicionado por amor, por familia, por la vida, por favor. Créeme cuando te digo esto, no estarás roto para siempre. El dolor cambia de forma, se ablanda, enseña, y un día despertarás. Te mirarás al espejo y te darás cuenta de que te has convertido en la versión de ti mismo que siempre debiste ser. Sonreirás sin fingir. Reirás sin culpa. Y te alejarás del pasado, no porque no haya importado, sino porque tú importas más. Así que dime, si tu cuñada hubiera llegado a vivir bajo tu techo, y hubieras encontrado su secreto en el coche de tu marido, ¿los habrías enfrentado como yo lo hice? ¿Habrías elegido el perdón o la venganza? Cuéntame en los comentarios, quiero escuchar tu corazón. Y si esta historia te tocó, no olvides suscribirte para más historias reales como la mía. Porque a veces, las historias más poderosas no tratan de lo que perdemos, sino de lo que encontramos después.